Bueno, hago este vídeo para denunciar la persecución política que estoy sufriendo por parte de la Audiencia Nacional Española. Mi nombre es Alex, tengo 22 años, soy de Sabadell y hago canciones de rap reivindicativo. Enmarcado en lo que viene a ser la operación contra el colectivo musical La Insurgencia, a mí y a 11 personas más nos están pidiendo 2 años y un día de cárcel por el simple hecho de hacer canciones. La Fiscalía cree que yo enaltezco al terrorismo al escribir canciones que reivindiquen derechos, que inciten a la gente a luchar y movilizarse contra las injusticias, que muestren solidaridad y apoyo a otros represaliados políticos o que simplemente expresen la rabia hacia quienes son culpables de dejarnos sin vivienda, sin trabajo, sin sanidad o educación. Independientemente de que estés o no de acuerdo con el contenido de nuestras letras, algo comprensible, lo que no se puede negar es que esto es un atropello en toda regla a la libertad de expresión y que es una medida completamente desproporcionada, propia de un Estado fascista que no respeta nuestros derechos y libertades lo más mínimo. Que a mí, estudiante de 22 años, currante desde los 18, me quieran preso 2 años y un día por el simple hecho de escribir canciones y que luego Urdangarín, con la cantidad de delitos graves que ha cometido, esté tan tranquilo en Suiza, dice mucho del estado en el que vivimos y demuestra una vez más que la justicia en este país va en función de qué apellido tengas o a qué clase social pertenezcas. Por lo visto, aquí es ilegal hacer un chiste sobre Carrero Blanco, pero está permitido decir que los catalanes merecemos una bomba que nos mate a todos. Por lo visto, aquí es ilegal decir que la policía tortura. Mientras tanto, la policía, la Guardia Civil, asesina a 15 inmigrantes en el Estrecho. Por lo visto, aquí es ilegal quemar la foto del rey, pero no pasa nada que la monarquía haya sido impuesta por un dictador que se cargó a miles y miles de personas. Por lo visto, 12 chavales pueden acabar en prisión por hacer canciones y los de arriba son tan hipócritas que nos siguen diciendo que España es un Estado democrático y de derecho. Desgraciadamente, este no es un caso aislado, sino que es nuestro pan de cada día. Si no damos a conocer este caso y permitimos que nos silencien otra vez, mañana irán a por ti, por escribir una canción, por hacer un chiste, por representar una obra teatral, por lo que sea. Buscarán cualquier excusa, cualquier delito para criminalizarte, hacerte ver como un terrorista y un vándalo a ojos del resto y llevarte a la cárcel. Sin libertad de expresión no hay democracia.